Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comentando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Nos centraremos más, como siempre, en el tema sentimental, Escorpio, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Escorpio. Ya sabéis que hoy sortearé una consulta gratuita, así que a lo largo del vídeo te diré cómo puedes hacer para entrar en ese sorteo. Escorpio, en el trabajo, los que sí estáis trabajando, os veo como que habéis estado un poco en duda respecto al trabajo, ¿no? Consideráis que o como que no está bien pagado o algo por el estilo, Escorpio. Mira, Escorpio, respecto a tu trabajo, aquí dicen las cartas que vas a ir evolucionando poco a poco. Todos los que estéis esperando noticias positivas relacionadas con el trabajo, hablan de una evolución, ¿no? Pero también las cartas dicen que tú esperas otras cosas, como que estás pendiente de otros trabajos, Escorpio, ¿bien? Entonces, ¿para esos otros trabajos habría que esperar? Sí, habría que esperar, ¿bien? Escorpio, que tenéis, que no estáis trabajando. Escorpio, os veo una oportunidad de trabajo que en cierto modo, mira, en un principio no es un trabajo el cual sea con un sueldo fijo, ¿no? Entonces, y tampoco hay una formalidad, pero yo te diría que adelante en este trabajo, porque todo apunta a un triunfo para ti, ¿eh? Aunque en un principio sea en estas condiciones. Escorpio, que tenéis un negocio, noticias relacionadas con tu negocio que llegarán ya 2-3 días aproximadamente, que tienen que ver con que algo se para en tu negocio. Hay algo que no puedes seguir, hay una evolución que se estaba dando en tu negocio que no, como que se corta con esta noticia. Bien, Escorpio, entonces aquí cada uno que lo aplica a su historia, dice, tendrás que parar algo, aunque luego con el tiempo lo reanudes, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Respecto a tu economía, Escorpio, las cartas me hablan mucho de que a día de hoy, Escorpio, podría entrar dinero a tu vida y ser muy relacionado con lo familiar, ¿eh? Esto de cara a futuro, 2-4 semanas aproximadamente. Bien, Escorpio, que estéis esperando un dinero, una gran cantidad de dinero. Aquí las cartas no hablan de una gran cantidad de dinero, hablan de muchas expectativas que tú tienes de cara a futuro, pero que se pierden en el camino, Escorpio. Todos los que estéis esperando otro tipo de dinero, Escorpio, yo no lo veo. Yo no lo veo, realmente. Yo veo un dinero que podría venir por la vía familiar. Ese es el dinero que yo veo. Cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario para poder entrar en el sorteo. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Escorpio, que estáis solteros. Mira. Escorpio. Solteros, aquí hablan de una relación que puede surgir demasiado rápido, ¿eh? Y demasiado rápido, a mí, esta rapidez, y te lo digo por las cartas que salen en un futuro con esta persona, pues no me gusta mucho, ¿eh? Así que aquí lo que te dicen las cartas de Escorpio es que si aparece una persona en tu vida y de repente te ves envuelta en una relación estable, ya como con una especie de compromiso, dice, ten mucho cuidado porque es una persona que en un principio no va a mostrar su verdadera cara.
Bien, entonces lo que dicen las cartas es que tú te puedes decepcionar, ¿no?, en un futuro con esta persona. Vamos a ver, esta persona. Esto sería algo que duraría muy poco tiempo, Escorpio. Duraría poco tiempo. Además, aquí dicen las cartas que corres el riesgo de una relación amorosa muy tormentosa, una relación de muchas rupturas, muchas reconciliaciones, muchas dudas y muchas mentiras. Escorpio, muchas mentiras, sobre todo muchas mentiras. Entonces esta persona, Escorpio, yo te diría que te pienses bien antes de... Bueno, te diría que te lo pienses bien, pero es que en cierto modo veo muchos de vosotros que vais a vivir esta historia. ¿Bien? Entonces, Escorpio, esta primera persona que llega a tu vida no es la persona de tu vida. Además, dicen las cartas que si tú iniciaras una relación con esta persona, bueno, después de todo lo que va a pasar aquí, bien, muchos altibajos, una relación súper tormentosa, dice, tú en un futuro estarías envuelto o envuelta en un triángulo amoroso. Sería la única forma que tú verías de salir de esta historia, Escorpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Y en un principio te voy a decir, Escorpio, que tú ya vas a tener dudas de esta historia, sobre esta persona. Esta persona a ti te va a generar muchas dudas, Escorpio. Es una persona que tiene obstáculos, y que genera obstáculos. Bien, es una persona que siempre te deja una gran duda, ¿no? Como que sientes que con esta persona siempre tendrías un rival. Entonces, esto, Escorpio, yo mira que te lo estoy avisando, pero cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Aquí dicen las cartas que esta persona es de una condición muy diferente a la tuya y que no te fíes porque sea una persona que en un principio lo quiera todo contigo. De esto precisamente de lo que tú tienes que desconfiar. Huye, Escorpio, huye. A mí no me gusta esta persona, bueno, te tiene que gustar a ti, pero si puedes evitar esto, mejor. Dice, en un futuro tendrías que decidir entre esta persona y otra persona que tiene que ver con un lugar de tu infancia, Escorpio. Y será muy difícil la elección. Muy complicada la elección. Por eso yo te digo, si tú puedes evitar esto, lo mejor es que lo evites. Vamos a ver. No me gustan estas cartas que están saliendo, ¿eh? Es una persona que viene de otro lugar, Escorpio. Y de hecho, sorprendentemente, aquí, fíjate, esta persona cambia su vida para estar contigo. Cambia todo para estar contigo. Y fíjate que a ti te van a parecer cosas raras, ¿no? Una persona que tenga esa facilidad, ¿no?, de cambiar su vida así, de esa forma, ¿no? Y lo vas a ver raro. Y en cuanto empieces a ver lo raro, es raro, todo esto es cuando tú tienes que desconfiar, ¿no? Es una persona un poco más joven que tú, Escorpio, así lo simbolizan las cartas a esta persona. Un poquito más joven que tú y una persona súper, súper inestable. Súper inestable, Escorpio. Vamos, es de las personas que te quitan las ilusiones. Sí te lo digo, te absorbe, Escorpio. Ten mucho cuidado con esta persona. Ya me contaréis, Escorpio solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis
casados, en convivencia, y Escorpio, que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio. Vais a tener una conversación muy importante. Es necesaria esa conversación entre vosotros, ¿eh? Y esta conversación dice que en esta conversación hay que perdonar algo, ¿eh? Hay una acción de uno de los dos que es una acción inmadura, bajo mi punto de vista, ¿no? Que pasa y que digamos que nos vemos obligados a tener esa conversación, ¿vale? Con la persona. Y esto llevará a la reconciliación, si te lo digo, ¿eh, Escorpio? Hay un viaje entre vosotros muy próximo, Escorpio, que será muy positivo para vosotros también, ¿eh? Eso está marcando muchísimo. Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Que muchos de vosotros ya lleváis tiempo pensando en tener esta conversación con la persona y no hemos dado el paso por miedo. ¿Pero miedo a qué, Escorpio? ¿Que cambien las cosas entre vosotros a peor? No. Cambian a peor si seguimos estancados en esta posición sin tener esa conversación pendiente. Ahí sí cambiarían a peor las cosas, Escorpio. Ahí sí cambiarían a peor. Aquí dicen las cartas que se avecina una estabilidad muy importante para alguno de vosotros dos y tiene que ver con el trabajo o con lo económico, lo que esto traerá más tranquilidad en la relación. Escorpio, uno de los dos tiene que terminar con una etapa de su vida. El pasado está parado. No puedo decirte, Escorpio, que esté desaparecido totalmente, que quede en un pasado. Bien, entonces aquí dicen las cartas que el pasado puede tocar la puerta de uno de los dos, por supuesto que sí. Pero también tengo que decir en este caso que si eso sucediera, sería para cerrar el ciclo ya totalmente. Bien, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Llegan noticias que nos invitan a la calma en la relación, Escorpio. Entonces, hay unas noticias que llegan, que tranquilizan, pueden tener que ver con esta conversación que hemos tenido, Escorpio. Y luego aquí dice que vosotros dos vais a llegar a un acuerdo, muy importante. Y es un acuerdo, digámoslo así, no sé si con la gente que os rodea o algo por el estilo, Escorpio, un acuerdo a nivel social o a nivel familiar o algo así. Es importante, parece ser también, Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Es que estáis en un proceso de aprendizaje en la relación, Escorpio. Y también te voy a decir una cosa, uno de los dos se siente muy solo o muy sola, así lo dicen las cartas, Entonces aquí lo que están diciendo que el callarse en todo esto, perdón, que cebollazo le pego al micro. El callarse en todo esto, Escorpio, es perder. Eso sí es perder. Hablar no es perder. ¿Bien? Entonces, Escorpio, yo te invito a que hables lo que te molesta, lo que a ti te está estorbando, lo que te está molestando. Dice, hay veces que hay que enseñar el camino a la pareja, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Escorpio, no tengas, que no se te despierten las mismas dudas que tuviste en el pasado.
todo lo que hay a día de hoy y lo que se avecina de cara a futuro es totalmente diferente. Bien. Luego, no esperes la misma, ¿cómo te explico? O no des a cambio de una gran recompensa, te dicen las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia. Escorpio, ya sabéis que los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, tenéis que compartirlo y dejarme vuestro comentario. El martes de cada semana ya sabéis que publicaré los ganadores de la consulta. Escorpio, y tu salud. Vamos a ver cómo está tu salud, Escorpio. Ovarios, las mujeres Escorpio, todo lo que tenga que ver con el tema de ovarios y útero, Y luego muchos de vosotros Escorpio hablan de un problema de piel que posiblemente lo tengas de hace tiempo, pero que vas a decidir cómo hacerte algún tipo de prueba o algo por el estilo, en la cual tendrás una solución por lo que yo he visto. Como siempre te digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Escorpio, llega el momento de aprender a amar todo lo que te rodea. Aprende a amar todo lo que te rodea. Tanto positivo como negativo. Escorpio, el número 24 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Escorpio, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.